Hay 120 personas conectadas. Por ahí me comunicaron de la coordinación que ya hay calendario para exámenes finales. Así que pues las pocas clases que tengamos de aquí al inicio de los exámenes parciales, pues serán lo que entrará entre el contenido para la evaluación final. Eh, si alguien, algún compañero tiene ahí fresca la fecha del examen parcial, o sea, cuando inicia el primer examen parcial final, eh, El 10, Lick. ¿cómo? El Empiezan 10. el 10 de noviembre, sí. Ok, 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 excelente. Bien, eso pues nos deja únicamente con tres clases, ¿verdad? Previas al examen final. Así que lo que veamos en clase lo vamos a subir al Classroom para que ustedes tengan las presentaciones ahí como siempre lo hacemos y de esta forma pues sepan que esa exactitud el contenido al cual vamos a evaluar para el examen final. Entonces, en la clase anterior vimos un poquito el tema de las sociedades de emprendimiento. Y vamos a ver hoy una sociedad que es eh, irregular, por así decirse, porque no está contemplada entre las cinco sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio, pero que sí está regulada en una de las leyes especiales, ¿sí? Del Código de Comercio. Entonces, las sociedades de inversión es una sociedad que forma parte, ¿sí?, de las sociedades del ordenamiento jurídico en materia mercantil en Guatemala, que está regulada por la Ley de Mercancías y de Valores en Guatemala, que es una ley especial que forma parte del mundo del derecho mercantil, pero que no está directamente regulada en el Código de Comercio. Así que la ley del mercado de valores y mercancías es una ley que vamos a estudiar, que vamos a leer. Vamos a ver objetivamente los artículos regulatorios en cuanto a esta ley. Así que la ley de mercado de mercancías y valores de Guatemala es una ley que establece las sociedades de inversión. Si ustedes recuerdan o hacen un poco de memoria, saben que hemos visto o hemos estudiado en la clase la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, incluso vimos las sociedades de inversión, perdón, las sociedades de emprendimiento. Y si ustedes hacen memoria, pues el Código de Comercio establece cinco sociedades de tipo mercantil, ¿verdad? Que son bien claras, ¿verdad? Les acabamos de mencionar. Eh, Posterior a esto, ¿sí? Se hace una reforma al Código de Comercio y por medio de la Ley de Emprendimiento, se adiciona la sociedad de emprendimiento, ¿sí? Es una sociedad bien práctica y bien sencilla que vimos en una clase anterior. Pero hay una sociedad de inversión que es una sociedad atípica o irregular, ¿verdad? Porque su naturaleza, ¿sí?, hace que no sea necesaria que sea constituida en escritura pública. Una de las características principales que quiero que tengan en mente en el desarrollo de la clase es que las cinco sociedades de tipo mercantil, como son la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, sociedad en comandita simple, son sociedades que para ser constituidas o para que nazcan la vida jurídica, para que nazca la vida de una de estas sociedades. No lo es así las sociedades de emprendimiento, ¿verdad? Y la sociedad de inversión no está lejos de ser una sociedad atípica o irregular, ¿verdad? Porque también carecen de formalidades y carecen de una constitución y escritura pública. Pero es una sociedad especial, ¿verdad? Ya lo veremos ahorita en la presentación de clases. Entonces, el tema que traemos para el día de hoy son las sociedades de inversión. Entonces, eso nos pone en 7 sociedades de tipo mercantil que hemos estudiado, ¿sí? Las 5 sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio, adicionando la sociedad de emprendimiento, más la que veremos hoy, que es la sociedad de inversión. Así que, a efectos de la clase de hoy, voy a compartir en pantalla y vamos a llevar la cronología de una presentación de PowerPoint. Bien. Sociedad de inversión, ¿sí? ¿Qué hace una sociedad de inversión? Una sociedad de inversión en Guatemala se puede definir como una sociedad anónima especial, ¿sí?
algunos autores, ¿sí?, definen a la sociedad de inversión como una sociedad anónima especial, ¿verdad? El capital de esta sociedad es variable, ¿sí? Puede disminuir o aumentar, ¿verdad?, dentro de ciertos límites, sin que esto implique una modificación a su escritura constitutiva, ¿sí? La sociedad de inversión es una sociedad especial, ¿sí?, atípica o irregular, ya que una de las características esenciales es que puede aumentar o disminuir su capital sin necesidad que se modifique la escritura pública o la escritura constitutiva. A diferencia de las 5 sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio o las clásicas, en donde si nosotros vamos a hacer una ampliación o disminución del capital, se debe convocar a una asamblea, ¿verdad?, que conozca este punto y que con esto se autorice la modificación de la escritura pública constitutiva, ¿verdad? La sociedad de inversión es una sociedad grande que atrae mucha inversión y mucho capital, pero que la rapidez con la que se llevan a cabo los negocios, ¿sí?, de tipo mercantil, crea la necesidad de que sea una sociedad que para su ampliación y disminución de capital no necesite de modificar la escritura constitutiva o la escritura pública, ¿verdad? Es una sociedad en donde se mueve mucho capital y mucha inversión diariamente. Los negocios son muy rápidos, ¿sí? La compra y venta de acciones, las inversiones en valores, son rápidas, diarias. Esto hace que surja la necesidad de crear una sociedad que permita esta agilidad, ¿sí?, y que no incurra en trámites burocráticos, notariales, administrativos, etcétera, ¿sí? Tal y como se incurre en la sociedad colectiva, sociedad sin comandita, la de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Cualquier modificación que queramos hacer, ¿sí?, a su capital, lo debemos hacer constar en escritura, ¿sí?, lo cual hace que dependamos de un notario, de una asamblea, de una inscripción, una ampliación o modificación en su respectivo registro, lo cual hace que tengamos que ahuyentar a la inversión, ¿sí?, o a los negocios. Entonces, una de las características que yo necesito que ustedes vayan asimilando en cuanto a la sociedad de inversión es que es una sociedad especial, ¿sí?, porque es también llamada una sociedad anónima especial, ¿sí?, aunque está regulada en una ley específica, ¿sí?, también es considerada como una sociedad anónima especial. Si me permiten, solo voy a contestar una llamada, mil disculpas. Licenciado, perdone, usted dijo que la sociedad de inversión es también conocida como una sociedad anónima especial. Sí, ahorita vamos a eso vamos. Bien, gracias. Voy a retomar. Muchas gracias. Perdón, mis disculpas, tenía que tomarse más. Bien, las sociedades de inversión, sí, aunque no están establecidas y reguladas directamente en el Código de Comercio, sí están reguladas y establecidas en una ley especial, ¿sí? Las sociedades de inversión, por muchos juristas, son llamadas también sociedades anónimas especiales, ¿sí? La única diferencia es que la sociedad anónima, pues ustedes saben que para aumentar o disminuir su capital, se debe hacer constar en una escritura pública, ¿verdad?, que hace un notario.
Y esto conlleva a que se convoque una asamblea, la asamblea general totalitaria apruebe, ¿sí?, el aumento o disminución del capital. Este aumento y disminución del capital tenga que ser registrado, ¿verdad?, en el registro mercantil, para que tenga validez. En cambio, la sociedad de inversión, su naturaleza es que es una sociedad que se utiliza mucho en la bolsa de valores o en el mercado de valores, en donde se hacen transacciones diarias de forma rápida, ¿sí?, de una forma muy veloz, ágil, sin necesidad de trámites que atrasen o sean burocráticos para la negociación mercantil que se está haciendo. Entonces, a raíz, ¿sí?, de que en Guatemala se implementó la bolsa de valores y nos empezamos a involucrar en el régimen del mercado de valores, empezamos a tomar más importancia en cuanto a este tipo de sociedades. Si se dan cuenta, en el Código de Comercio no está establecida como tal, pero sí en una ley especial que ahorita vamos a estudiar. Entonces, a Guatemala se implementa el sistema de valores, ¿sí? Se implementa el sistema de mercado de valores, nace la vida jurídica en Guatemala, a pesar de que somos un país que está en vías de desarrollo y que no se llevan a cabo muchas inversiones internacionales. Se crea la bolsa de valores, ¿verdad? Tenemos un mercado de valores en el cual podemos hacer inversiones, pero las sociedades de tipo mercantil que existían en Guatemala eran muy atrasadas, ¿sí?, a la coyuntura y a la doctrina internacional. Entonces, nace a la vida que el Congreso de la República apruebe una ley especial en donde nazca la vida de la sociedad de inversión, ¿sí?, la cual su particularidad o esencialidad radica en que no es necesario modificar la escritura constitutiva, ¿sí?, para poder aumentar o disminuir su capital, ¿sí? Es decir, su capital es variable, ¿sí?, a excepción de las 5 sociedades de tipo mercantil que hemos estudiado, en donde su capital es fijo, ¿verdad? Y para que se aumente o disminuye, tiene que ser aprobado en una escritura pública. Entonces, por ahí vamos a ir reteniendo esas definiciones, ¿verdad? Como lo decíamos, una sociedad de inversión es una sociedad anónima especial. Muchos juristas la definen como una sociedad anónima especial. Se recordarán que en clases anteriores yo les indicaba que las sociedades anónimas son las sociedades que atraen el gran capital, o las llamadas sociedades del gran capital, ¿sí? ¿Por qué? Porque atraen inversionistas, accionistas, ¿sí? Entonces, en una sociedad anónima, pues sí tenemos esa restricción, ¿verdad?, por el tipo de responsabilidad. Que el capital, su aumento o disminución es variable, no puede ser variable, es fijo, ¿sí? Y para que aumente y disminuya, tiene que hacerse constar en una escritura pública, a diferencia de la sociedad de inversión. Entonces, a Guatemala ingresa el sistema de bolsa de valores, el sistema de compra y venta de acciones a nivel internacional. Entonces, se crea la necesidad de crear una sociedad, ¿sí?, en la cual el capital pueda ser disminuido o aumentado en segundos, ¿sí? ¿Por qué? Para estar al día y estar en el momento exacto en que se realiza la negociación. Cuando hablamos de una sociedad de inversión, quiero que ustedes piensen en que es una sociedad en la cual se mueven millones, ¿sí?, en minutos, en segundos, ¿sí? Y la particularidad esencial es aprovechar una buena inversión, dependiendo a cómo esté el mercado de valores a nivel internacional. Entonces, esta tendencia mercantil ingresa a Guatemala. Las sociedades de tipo mercantil que teníamos en Guatemala eran muy tradicionales, ¿sí?, muy típicas. Entonces, nace la necesidad de crear una sociedad que sea veloz, que sea ágil, que esté preparada para las inversiones y todas las negociaciones que se hacen diariamente. Por eso nace en la vida la sociedad de inversión, que tiene su fundamento en una ley especial de tipo mercantil. Se recordarán que en las primeras clases yo les decía, cuando ustedes se preparen para su privado, no van a estudiar únicamente, ¿sí?, el Código de Comercio, ¿sí? Hay muchas leyes especiales, ¿sí?, que nacen en la vida jurídica a raíz de que Guatemala va actualizando su derecho mercantil, ¿sí?, y va adaptando sus corrientes a las corrientes internacionales. Entonces, aunque hoy no seamos un país, ¿sí?, que esté desarrollado, en el cual existan corporaciones internacionales y sea un país que se caracterice por las inversiones, algún día lo vamos a hacer. Entonces, el ordenamiento jurídico y las instituciones que se creen a nivel privativo o mercantil tienen que estar al día de estas inversiones.
¿Cómo podemos resumirla? Bueno, la sociedad de inversión, ¿sí? Los micro, pequeños y medianos inversionistas que cuentan con un capital para invertir, ¿sí? Entregan su activo financiero, ¿sí? o su capital o su inversión a una sociedad, ¿sí? Esta sociedad puede emitir acciones, ¿sí? Y el objeto de esta sociedad de inversión es, valga la redundancia, invertir en acciones de otras empresas y así obtener una utilidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay personas que son micro, pequeñas y medianas inversionistas, ¿verdad? Todos los que estamos aquí en clase el día de hoy, de alguna forma subsistimos, y estoy seguro que de alguna forma somos comerciantes individuales, ¿sí? Micro, pequeños o medianos, y de alguna forma nos convertimos en inversionistas. Lo que sucede es que hay sociedades de inversión, ¿sí? En las cuales, ¿sí? Se nos ofrecen mayores tasas de interés o mayores utilidades, ¿sí? Es decir, mi título de acción tiene mayor utilidad a los beneficios que me da una institución bancaria. Ojo, muchas veces las sociedades de inversión se prestan para actos de corrupción, ¿sí? Robos, estafas. No sé si alguna de ustedes, todos estamos muy jóvenes, pero a pesar de eso, yo sí escuché hablar de eso muy cercano en mi familia. Eh, Existía una sociedad de inversión denominada en Guatemala hace mucho tiempo Autocasa. No sé si alguno de ustedes recordará de esta sociedad o si alguno de ustedes tuvo alguna mala experiencia con esta sociedad. Bien, si alguien recuerda o tiene alguna anécdota, me gustaría que puedan manifestarse. Fíjense que en mi Sí. caso muy particular, sí, ok, ahorita después de mí le damos la palabra. En mi caso particular, mi abuelo invirtió dinero en este tipo de sociedad. Nosotros como personas inversionistas, ya sean micro, medianos, pequeños, lo que sea, invertíamos nuestro pequeño capital, ¿sí? Porque esta sociedad nos brindaba una rentabilidad o un activo fijo muy rentable, ¿sí? Que era superior al de cualquier banco, ¿sí? Los intereses que generaban este tipo de acciones eran increíbles, mes a mes. Lo que sucedió fue que, esta sociedad y financiera se caracterizaba por ser muy puntual en los pagos, ¿sí? Y el activo era muy rentable para las personas que invertían, ¿verdad? Era superior al de cualquier banco, ¿verdad? Superior al de cualquier fondo de pensión, fondo de retiro, a cualquier fondo, ¿verdad? Superior a cualquier plazo fijo, era superior a cualquier sistema bancario que tenía Guatemala en ese entonces. Lo que sucedió fue que estafaron, ¿sí? A todos sus inversionistas. Se desaparecieron y se desaparecieron con una inversión millonaria, ¿verdad? Hicieron una estafa millonaria en Guatemala. En el caso de mi abuelo, yo recuerdo que él, creo que le han de haber robado por ahí 150,000, 200,000, estoy hablando hace 15 años, ¿no? Ustedes. Entonces, él incluso estuvo a punto de vender la casa por invertir, ¿verdad? Porque era innovador en ese entonces, ¿verdad? Y ellos se caracterizaban por ser muy puntuales, entonces generaban mucha confianza en sus inversionistas, ¿verdad? Pero tarde o temprano se descubrió que fue una estafa a nivel internacional, se hizo en Guatemala, pero en otros países se hizo con otros nombres, ¿verdad? La gente de la noche a la mañana no pudo retirar sus inversiones, habían bodegas completas con vehículos, bienes muebles, la gente hizo lo posible por ir a sacar de esas bodegas lo que pudo para así con eso creer o creían ellos que iban a poder cobrarse algo de la inversión que hicieron. Pero esa Autocasa fue una especie de sociedad de inversión en la cual mucha gente invirtió el dinero aparentemente, ¿sí? En otras acciones o en otras empresas que le generaban mucha utilidad, ¿verdad? Pero al final fue una estafa. Por eso estas sociedades se caracterizan por ser utilizadas muchas veces para estafas. Por favor, alguien iba a hablar para que me pueda contar su experiencia. Sí, fíjese que esa cuestión de Autocasa, yo me recuerdo que me contaron por allá, mi tía abuela trabajó muchos años en la tabacalera.
Entonces, estos de Autocasa llegaban a la tabacalera y cuando estas personas se retiraron, que les dieron fuertes sumas porque habían trabajado muchos años en la tabacalera, cuando era la tabacalera centroamericana, creo, o nacional, no recuerdo. Entonces, les fueron a lavar, a hacer un cocoguaje a toda la gente que se retiró y fueron grandes las inversiones. Cuando la empresa quebró, a mi tía ya habían muerto varios de los compañeros de trabajo de mi tía. Mi tía abuela falleció todavía con ese, pensando que en algún momento le iba a tocar, le iban a retribuir algo de lo que ella había invertido. Ella invirtió en aquel tiempo 200,000 quetzales de su tiempo y de lo que ella había hecho en otras situaciones que ella trabajaba, ¿verdad? Igual que el esposo de ella y varios de los compañeros de ella de esa tabacalera. De la tabacalera de los que se jubilaron en esos tiempos, de los que se retiraron, casi todos invirtieron en esa empresa y jamás se les pagó nada. Recuerdo que había un proceso, pero nunca llegaron a nada. Claro, no, de hecho, había mucha gente que ya vivía prácticamente de eso, ¿no? Renunciaban a sus trabajos, porque la utilidad que les generaba esta sociedad era muy rentable, ¿va? Y muy puntual. Entonces generaba mucha confianza, pero este caso mío y el de la compañera que habló fue el caso de miles de guatemaltecos, ¿verdad? Por una estafa millonaria, que hasta el día de hoy no ha sido, por así decirse, no se han conocido capturas o que se ha deducido responsabilidad de las personas que cometieron estos actos. Eh, Eran sociedades que tenían representantes extranjeros, etcétera. La sociedad estaba montada para una estafa, pero en ese entonces no existía mucho tema de redes sociales, no existía mucha coyuntura en cuanto a saber cómo invertir, saber en qué tipo de sociedades se invierte. Sin duda, fueran estos tiempos, nosotros conocemos las 5 sociedades de tipo mercantil, conocemos qué es una sociedad de emprendimiento, hoy estamos conociendo qué es una sociedad de inversión. Entonces, seguramente, si en este tiempo hubiera sucedido, lo que ellos ofrecían no hubiese sido lógico o acorde a lo que nosotros hemos conocido de las sociedades, ¿verdad? Si hubiéramos indagado un poco más, se hubieran evitado muchas estafas y robo, ¿verdad? Entonces, es lo que sucedió con Autocaja, sucede muy frecuentemente, cada cierto tiempo, bajo figuras distintas, ¿sí? Pero son casos especiales de estafa que son a nivel macro, ¿verdad? Ellos se robaron millones de millones, ¿sí? Únicamente jineteaban el dinero. Entre más inversiones habían, pagaban a otros clientes para cumplir con las tasas elevadas y los activos que prometían, hasta que un día simplemente desaparecieron, se sumaron y le robaron a cientos de guatemaltecos. Así que mucho ojo con estas sociedades de inversión, regularmente también son muy utilizadas para este tipo de estafa, ¿verdad? Bien, las sociedades de inversión, ¿no? Es una organización en la cual los fondos que son combinadas por múltiples participantes, ¿sí? O inversionistas, son invertidos en diversidad de valores, ¿sí? Títulos, acciones que pueden ser negociados en la bolsa de valores, ¿sí? ¿Con qué objetivo? El objetivo es obtener seguridad de capital a través de la distribución de riesgos. La sociedad de inversión nace con un fin. El fin de la sociedad de inversión es que al estar distribuido, ¿sí? Todas las inversiones en diferentes empresas, instituciones, al comprar yo diferentes acciones, diferentes o títulos valores en diferentes instituciones o empresas, ¿sí? Yo distribuyo mis riesgos. Eso quiere decir que, en pocas palabras, no tengo todos los huevos en una sola canasta. Es decir, mi inversión, al estar distribuida, adquiere una calidad o una garantía extra, ¿sí? Eso quiere decir que disminuyo el riesgo de perder todo mi dinero, ¿sí? Por eso es su nombre, ¿verdad? Sociedades de inversión, ¿sí? Son creadas regularmente con personas que están dedicadas, ¿verdad? A las inversiones diarias, ¿sí? Ya sea en un mercado bursátil o una bolsa de valores, ¿sí? O invertidos a través de movimientos que forman parte del estado del mundo bancario, ¿verdad? ¿Por qué otros juristas la denominan como una sociedad anónima? ¿Sí?
Otros juristas dicen que las sociedades de inversión son sociedades anónimas especializadas, ¿sí? ¿Por qué especializadas o especiales? ¿Sí? Dicen que son sociedades anónimas especiales, ¿sí? Porque se especializan únicamente en la administración de inversiones, ¿sí? Reúnen capital de numerosos ahorrantes y los invierten por cuenta y beneficio de estos, ¿verdad? A favor de un activo, ¿sí? En un conjunto amplio y selecto de valores, ¿sí? En pocas palabras, si yo soy bueno para invertir, ¿sí? Puedo constituir una sociedad de inversión, atraer inversión de diferentes eh, miembros de mi sociedad y de esta forma poder invertir. Tiene riesgo, tiene mucho riesgo, porque recordemos que estamos invirtiendo dinero que no es directamente nuestro, ¿verdad? Pero que en sociedad sí compartimos algún tipo de responsabilidad. Entonces, su principal objetivo es diversificar la inversión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo diversifico mi inversión, es decir, si invierto, ¿sí? En muchas empresas que tienen acciones, ¿sí? Y son muy buenas empresas, ¿sí? Yo disminuyo mis riesgos, ¿sí? Puedo promediar también cuáles van a ser mis utilidades, esa es la ventaja. Puedo proyectar a futuro cuáles van a ser los ingresos de mi sociedad. Entonces, este tipo de sociedades regularmente son creadas por economistas, expertos financieros, gente que está acostumbrada, ¿sí? Al mundo bursátil del mercado de compra y venta de valores o de títulos y acciones, ¿sí? Para lo cual en Guatemala aún estamos muy atrasados, ¿verdad? Con la tecnología, seguramente, sin temor a equivocarme, en esta clase o en nuestro salón hay personas que ya se dedican a ese tipo de inversiones. Incluso ahora la tecnología facilita poder hacer inversiones por medio de criptomonedas, ¿sí? Guatemala tendrá que adaptar sus sociedades a las criptomonedas, ¿sí? Hay muchas aplicaciones que nos permiten invertir en criptomonedas, ¿sí? Y esas criptomonedas están constituidas, las acciones suben, bajan, hay apps o aplicaciones, ¿sí? Que automáticamente nos están notificando que subieron nuestras acciones, que han bajado. Casi cualquier persona en el mundo puede ser un inversionista, ¿verdad? Puede invertir desde 100 quetzales hasta 500, 1000, 1 millón, lo que sea, ¿sí? Y a formar parte del mundo bursátil, ¿verdad? El mundo de compraventa de acciones. De hecho, muchas de las sociedades de inversión, o muchas de las aplicaciones que nosotros conocemos hasta el día de hoy para comprar y vender acciones, son sociedades de inversión, ¿verdad? Que son vendidas al público y son presentadas como aplicaciones que nos permiten comprar y vender, pero en el fondo son sociedades de inversión, ¿sí? Expertos tecnológicos han invertido, ¿verdad? Millones de millones de crear estas plataformas y así generar ingresos, ¿verdad? El problema es de estas aplicaciones y las criptomonedas es que no tenemos ninguna garantía, ¿verdad? En cuanto al dinero que invertimos. Cada vez son más seguras, han sido implementadas en aerolíneas, hoteles a nivel internacional. El Salvador, ¿verdad? Por medio del presidente, ha estado intentando poder migrar la moneda a criptomoneda en su país, lo cual yo creo que es muy arriesgado, ¿verdad? Porque el objetivo de una criptomoneda, ¿sí? O la principal razón por la cual fue creada es para evadir el sistema bancario, ¿sí? Lo cual, tarde o temprano, es peligroso porque evadir el sistema bancario por medio de criptomonedas causa, ¿sí? Que no existan regulaciones internacionales para castigar los delitos que de esto se deriven, ¿verdad? Actualmente, al menos en Guatemala, somos un país muy atrasado en el derecho mercantil o en el ámbito de internacionalidad del derecho mercantil y aún no estamos preparados, ¿sí? Lo cierto es que vamos avanzando a pasos muy lentos, pero se va avanzando bastante. En otras palabras, ¿qué me gustaría para efectos de clase que ustedes tengan muy presente? ¿Sí? Y es que las sociedades de inversión, primero, son de capital variable, ¿sí? No es necesario modificar la escritura constitutiva, ¿no? O la escritura pública en la cual la constituí. Eh, el objetivo es invertir en muchas empresas, en varias que tengan sus acciones. ¿Para qué? Para diversificar las inversiones y disminuir la pérdida, ¿verdad? No siempre se va a ganar en el mundo de las inversiones, pero sí puedo disminuir invirtiendo en muchas empresas en el mundo bursátil. ¿Cuál es uno de los objetos de la sociedad de inversión?
En el Código de Comercio se establece que las sociedades mercantiles tienen una finalidad, y esa finalidad es captar y obtener el mayor número de utilidad o ganancias, ¿sí? Por medio de negocios y transacciones lícitas, ¿sí? Por lo cual, aquella sociedad que tiene la finalidad de obtención o captación de utilidad, ¿sí? Por medio de inversiones, como la sociedad de inversión, por medio de títulos valores para obtener un lucro, ¿sí? A eso se le conoce también como una sociedad de inversión. Entonces, el Código de Comercio dice que las sociedades mercantiles nacen con la finalidad de obtener el mayor número de utilidades o ganancias, ¿verdad? Y si la sociedad de inversión, su objetivo es ese, ¿sí? Se puede decir que es una sociedad, ¿verdad? Tal y como establece su ley específica que veremos a continuación. El objeto, ¿sí? Uno de los objetos de la sociedad de inversión. Las sociedades de inversión tienen como objeto exclusivo, ¿sí? Facilitarle a los micro, pequeños y medianos inversionistas, ¿sí? Que no cuentan, ¿sí? Con el capital suficiente para invertir de forma eficaz y que se les sea rentable, ¿sí? Porque no tienen muchos valores monetarios o no tienen mucha capacidad económica, entrar en el mundo de las inversiones, ¿sí? La sociedad de inversión le permite prácticamente a cualquier persona ingresar, ¿sí? En el mundo de las inversiones, en el mundo bursátil de las compras, venta de acciones y el mundo de las inversiones, ¿verdad? Hay muchas personas que literalmente se dedican únicamente a las inversiones, ¿verdad? ¿Sí? Es un trabajo muy difícil, que requiere mucho monitoreo, ¿sí? La bolsa de valores ahora ya no es necesaria su presencia física, ¿verdad? Lo pueden hacer online. Eh, Muchas sociedades de inversiones participan en la compraventa de acciones en la bolsa de valores, en el mundo bursátil. eh, y a veces hay personas que no tienen la experiencia, sobre todo no tener experiencia es muy castigado en el mundo de las inversiones, ¿verdad? Por lo cual a veces es necesario que mientras nosotros nos capacitamos para poder ingresar al mundo de lo bursátil o de la compra-venta de acciones, formar parte de una sociedad de inversión, ¿sí? En la cual vamos a poder monitorear nuestra inversión, ¿sí? ¿Qué utilidad recibe? ¿En qué invierte? ¿Cuándo invierte? ¿Sí? Lo cual nos va a permitir una ventana de tiempo en la cual vamos a poder aprender, ¿sí? Cómo es las inversiones desde el punto de vista de las sociedades mercantiles guatemaltecas. Bien, en Guatemala existe algo que se llama Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Es el decreto 34-96 del Congreso de la República, ¿sí? El artículo 2 y 73, inciso F, ¿sí? De esta ley, nos dice cuáles son los objetivos, ¿sí? De las sociedades de inversión. El artículo 2 de esta ley nos dice que todos aquellos documentos, títulos, ¿sí? O certificados, acciones, ¿sí? Títulos de crédito, típicos o atípicos, que incorporen o representen, según sea el caso, ¿sí? Un derecho de propiedad, de crédito o de participación, ¿sí? Recordemos que una acción es un título nominativo, ¿verdad? Que representa un valor, ¿sí? Entonces, si yo puedo acreditar este derecho de propiedad, ¿sí? Puedo invertirlo. Entonces, el artículo 73 dice que las sociedades de inversión son aquellas que tienen por objeto exclusivo, ¿sí? La inversión de sus recursos en los valores a que se refiere el artículo 2. Cuando hablamos de valores, ¿sí? Nos referimos a aquellos documentos, títulos o acciones de los cuales puedo acreditar una propiedad y los cuales pueden ser invertidos en el mundo bursátil de compra y venta de acciones de la bolsa de valores. ¿Verdad? Como guatemaltecos no estamos exentos. Muchas personas no lo sabíamos o no lo conocíamos, pero en Guatemala también funciona la bolsa de valores, ¿sí? A un nivel micro, porque no existen inversionistas muy interesados en el mundo bursátil guatemalteco o de la bolsa de valores guatemalteca, pero que si existe, ¿verdad? Es necesaria su creación, ¿sí? Porque vamos a migrar a ser un país que tiene desarrollo de inversión, ¿sí? Y que algún día nos va a dar las herramientas especiales o necesarias para poder hacer inversiones a nivel bursátil. Objeto de la ley, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley? ¿Sí? Cuando hablamos de una ley especial, y esto creo que lo tengan bien claro para el momento de estudiar. Ustedes ya están en octavo semestre, lo cual
indica que están a un año de cerrar. Y cuando cierren se van a dar cuenta que no van a estudiar únicamente con el Código de Comercio, sino tienen que estudiar todas las leyes especiales que desarrollan el derecho mercantil. ¿Sí? Entonces, cuando se examinen en su privado, les van a preguntar sobre el Código de Comercio, que ya es bastante, pero también les van a preguntar por cada una de las leyes especiales que desarrollan de forma extensa el derecho mercantil, tal como lo es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Entonces, en el artículo 2 nos dice qué son los valores, ¿sí? ¿Qué tipo de documentos o títulos por los cuales yo puedo acreditar una propiedad puedo, ¿sí?, invertir en el mundo bursátil de la bolsa de valores? Después en el 73 nos dice, ¿sí?, que el objeto es la inversión, ¿sí?, de estos títulos valores, ¿sí?, por parte de muchos inversionistas. ¿Cómo voy a hacer para diversificar, ¿sí?, o dividir el riesgo, disminuirlo? Invertir en muchas empresas que emitan acciones, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? Seguimos con el objeto. ¿Sí? De la ley se deduce, ¿sí?, que el objeto de estas sociedades es exclusivo y consiste en invertir sus recursos en valores, ¿sí? Puede invertir también en el sistema bancario guatemalteco, lo cual les puede generar también ganancias, cuentas de ahorro, certificados de depósitos u otros financieros de inversión, ¿sí?, siempre que la escritura lo permita, ¿sí?, o la constitución constitutiva. ¿Cuáles son las características de esta sociedad de inversión? Primero, que el capital es variable, ¿verdad? ¿Sí? Y si recordamos las 5 sociedades de tipo mercantil que estudiamos, vamos a ver que esas sociedades son de capital fijo, ¿sí? Para modificar el capital, tengo que llamar a una asamblea, ¿sí?, someterlo a votación, que sea aprobado por la mayoría de los accionistas, modificar la escritura constitutiva, ¿sí?, que el notario emita, ¿sí?, su testimonio del aumento o reducción de capital y haga todos los trámites en el registro mercantil para registrar la ampliación o disminución del capital, ¿sí? Ahora, las sociedades de inversión es diferente, ¿verdad? El capital es variable, ¿sí? No necesito reformar mi escritura constitutiva, ¿sí? No es necesario poder reformar una escritura constitutiva para poder aumentar o disminuir mi capital. Recordemos que las sociedades de inversión son sociedades en donde se van a dar inversiones rápidas, ¿sí?, ágiles, en segundos, ¿sí? Las personas que administran las sociedades de inversión pueden invertir millones en segundos y minutos. Son inversiones que es dinero de otras personas, ¿verdad?, con el objetivo de generar utilidad. Entonces, de hecho, esto es lo que realmente hacen los bancos, ¿verdad? Administran el dinero de todos sus cuentavientes, ¿sí? Generan utilidad en base a esto, ¿verdad? Hay cuentas de ahorro que nos deben generar activos, fondos de pensión, plazos fijos, ¿sí? Pero en Guatemala las sociedades de inversión no son muy comunes. Si fuesen comunes, si la bolsa de valores en Guatemala fuera una bolsa rentable, es decir, que las empresas guatemaltecas generaran títulos nominativos, valores, acciones, ¿sí?, y esto fuera parte de una compraventa diaria, ¿sí?, que ingresáramos al mundo de lo bursátil. Si esto existiera en Guatemala, sin duda, las sociedades de inversión serían muy comunes, tendríamos otras opciones, ¿sí?, de inversión, lo cual nos permitiría a todos los guatemaltecos gozar de más opciones al momento de llevar a cabo nuestras inversiones. Entonces, mucho ojo, las sociedades de inversión, ¿sí?, existen en Guatemala, ¿sí? Existe un registro específico, ¿sí? Existe una ley especial, ¿sí?, bajo la cual nos debemos de regir. Entonces, continuando, las sociedades de inversión son sociedades de capital variable, el capital varía, ¿sí? Las 5 sociedades de tipo mercantil que conocemos son sociedades de capital fijo, ¿sí? Es decir, el capital, para ser ampliado o disminuido, debe ser modificada su escritura constitutiva. Entonces, el artículo 14, por ejemplo, del Código de Comercio establece la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento, reducción de capital, cambio de razón social o cualquier otra reforma o ampliación, se tienen que hacer constar en escritura pública. ¿Cuál es la
excepción para el artículo 14 del Código de Comercio, la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? No es solemne, no es necesaria su constitución en escritura, su modificación en una escritura pública. A diferencia de la sociedad de inversión, ¿sí? Que por muchos juristas es llamada sociedad anónima especial, ¿sí? Entonces, no podemos hablar, ¿sí?, de que en Guatemala existen 7 sociedades, ¿sí? Podemos hablar que existen 5 sociedades de tipo mercantil: la sociedad colectiva, la sociedad sin comandita, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones. 5, ¿sí? Tenemos una sociedad de emprendimiento que no es solemne, no necesita escritura pública, ¿sí?, que puede ser constituida por solo una sola persona, según la última reforma del Código de Comercio. Y tenemos a la sociedad de inversión, ¿sí?, que tal y como es encasillada o catalogada por muchos juristas expertos del derecho mercantil, es una sociedad anónima especial. ¿Por qué? Porque atrae capital y busca que los inversionistas vengan a esta sociedad. Entonces, si es una sociedad capitalista, ¿sí?, porque se emiten acciones, ¿sí?, y lo que se busca es la inversión del capital, ¿sí?, debe ser denominada también, y desde esta cátedra estamos de acuerdo, como una sociedad anónima especial, ¿sí? No la podemos catalogar como una sociedad distinta, ¿sí? Forma parte de las sociedades anónimas, ¿sí?, pero tiene una característica especial, ¿sí? Es utilizada en el mundo de lo bursátil, en la bolsa de valores, ¿sí? También es utilizada para hacer negociaciones del sistema bancario. Pero las sociedades de inversión, lo cierto es que es una sociedad que en Guatemala no es muy común, ¿sí? Porque en Guatemala no tenemos una actividad mercantil a la vanguardia, ¿verdad? Muy pocos países la tienen, para ser muy sincero, muy pocos países la tienen. Pero Guatemala crea la figura, ¿no?, porque es necesario crearla, porque es obligación del Estado y del Congreso de la República crear las bases del ordenamiento jurídico para el desarrollo que algún día pueda tener nuestra noción. Entonces, ¿cuál es una de las características de la sociedad de inversión? Que su capital es variable, ¿no?, a excepción de las sociedades que regula el artículo 10, en donde dice que su capital es fijo, ¿ya? En Guatemala, ¿sí?, la única sociedad de capital variable que se reconoce es la sociedad de inversión, ¿sí? Por lo que se hace sumamente importante, ¿sí?, que se entiende que el capital variable, ¿sí?, tal como lo establece Cabanillas, ¿verdad?, es aquel de carácter social que no está predeterminado a cierta cantidad, ¿sí?, y por ello es susceptible de aumentos y reducciones, ¿sí? La sociedad de inversión nunca, nunca, nunca su objetivo es estar predispuesta a un capital fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con esto se perderían las inversiones, se pierde la oportunidad de llevar a cabo una negociación mercantil, ¿sí? Las sociedades de capital variable son aquellas en las cuales se pueden alterar el monto de capital, ¿sí?, sin modificar la escritura social, ¿sí?, tal y como lo establece la Ley de Mercado de Valores y Mercancías en su artículo 73, ¿sí? Es variable sin necesidad de modificar su escritura social. Si fuese distinto, ¿sí?, si las sociedades de inversión, ¿sí?, requirieran como requisito, como esencial, modificar la escritura constitutiva, se perderían los negocios, ¿verdad? En el mundo de lo bursátil y de las inversiones, cada segundo cuenta, ¿sí? Cada segundo hace la diferencia. Ojo, lo que platicábamos, ¿verdad? Muchos juristas, ¿sí?, la denominan una sociedad anónima especial. ¿Por qué? Porque es una sociedad, ¿sí?, que está regulada en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en su ley especial, por atraer capital, atrae inversión, es capitalista, ¿sí? Entonces, debe ser considerada como una sociedad anónima, porque recordemos lo que platicamos en clases anteriores: la sociedad anónima es la sociedad de los grandes capitales, la sociedad de las abstracciones, de inversiones, ¿sí? La sociedad de capital variable, ¿verdad? La única sociedad de capital variable reconocida en el ordenamiento jurídico guatemalteco es la sociedad de inversión, ¿sí? Y no lo reconoce el Código de Comercio, lo reconoce su ley especial, ¿sí? ¿Y por qué lo hace una ley especial? ¿Sí? Cuando se creó el Código de Comercio, ¿sí?, en el año que se creó, Guatemala no estaba preparada, ¿sí?, para una sociedad de inversión, porque en Guatemala no existía una bolsa de valores.
no existía un sistema bancario actualizado o reciente como el que conocemos hoy en día, por lo cual no existía oportunidad, ¿sí?, de nuevos negocios. No existía esa puerta de oportunidades para realizar inversiones, ¿verdad? No éramos un país que estaba preparado para esto. Guatemala le abre la puerta, ¿verdad?, al mundo bursátil, crea la ley, ¿sí?, de mercado de valores. La ley de mercado de valores crea la sociedad de inversión, lo cual permite, ¿sí?, que los inversionistas puedan atraer capital de una forma jurídica responsable. Recordemos, la tarea de los abogados y los notarios en su oficina jurídica es asesorar a su cliente en cuanto a qué tipo de sociedad es la adecuada para el tipo de negocio que van a desarrollar, ¿verdad? Si existe una persona que le gusta el mundo de las inversiones, es muy bueno para eso porque está capacitado y ha estudiado el mundo bursátil de inversiones, ¿sí?, es muy fácil poder constituir una sociedad de capital variable como es la sociedad de inversión, ¿sí? No podríamos, por ejemplo, recomendarle la creación de una sociedad en comandita, ¿verdad? Si su objetivo va a ser atraer capital, ¿sí?, por el grado de responsabilidad, ¿sí?, por la velocidad en la que van a hacer las negociaciones mercantiles, ¿sí? Entonces, la sociedad de capital variable, como la sociedad de inversión, ¿sí?, es creada por Guatemala y responde a la necesidad de crear poca formalidad en su modificación, ¿sí?, a diferencia de la legislación mercantil tradicional. Puesto que estas formalidades que representan cambios en la estructura constitutiva, ¿sí?, y que hacen necesario modificar la escritura pública de constitución, ¿sí?, evita, ¿sí?, ¿sí?, que se lleven a cabo las transacciones mercantiles, ¿sí?, de forma innata, en forma automática, de forma eficaz, ¿sí? Y por el contrario, lo único que haría si la sociedad de inversión no fuera de capital variable, haría incurrir en costos que representa para las sociedades trámites engorrosos, administrativos, tener que pagarle a un notario, ¿verdad?, para que registre y modifique esa escritura, someter esto a una decisión de una asamblea general de accionistas. Entonces, el objetivo de operar con un capital fijo no es muy rentable para los inversionistas, ¿sí?, no enfocado a sus necesidades reales, ¿sí? Entonces, la sociedad de inversión es una sociedad que atrae capital, que invierte de forma distribuida para minimizar el riesgo, ¿sí?, y que forma parte del ordenamiento jurídico guatemalteco como una sociedad especial, ¿verdad? Por eso es denominada una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque atrae capital y las sociedades tradicionales del Código de Comercio que atraen capital es la sociedad anónima. Era muy similar. Entonces, el tráfico bursátil de la sociedad de inversión, ¿sí?, tiene como característica principal que es ágil en sus trámites, ¿sí?, eh, modifica sus capitales, ¿sí?, sin mayor formalismo, ¿sí?, pero en forma controlada, ¿sí? Estas sociedades de inversión, aunque hacen negociaciones e inversiones diarias en minutos y segundos y de millones, también por medio del libro de modificaciones de capital debe llevar un registro de las inversiones y de las ampliaciones y modificaciones de capital, ¿sí? Las formalidades del capital, ¿sí?, en una sociedad de inversión vendría a pausar y a dilatar los procesos en las sociedades de inversión, ¿sí? Esta sociedad de inversión, si no fuera de capital variable, ¿sí?, si fuera estricta y rigurosa en cuanto a la escritura, la modificación de la escritura constitutiva, ¿sí?, tornaría lentas las negociaciones y las inversiones, lo cual se reflejaría en pérdidas en sus inversiones, ¿no? ¿Cuál es la institución que es encargada de llevar el registro, ¿sí? Y a raíz de la aprobación del decreto, nace la vía jurídica, se crea un registro específico, ¿sí?, para llevar el control de lo que hacen diariamente las sociedades de inversión. Este registro es el registro de mercado de valores y mercancías, ¿no? Para las personas que no lo conocen, la próxima clase vamos a estudiar completamente cómo funciona el registro de mercado de valores y mercancías, para que sepan qué trámites tenemos que hacer, ¿sí? Aunque no lo crean, este tipo de sociedades de inversión son sociedades que cada vez se hacen más comunes, ¿sí? Cada vez los profesionales son cuestionados en cuanto a este tipo de sociedades. Es importante que conozcamos las características y las generalidades de este tipo de sociedad, en virtud que ha sido muy descuidada, ¿sí?, pero que sí forma parte del giro comercial guatemalteco en el ámbito del derecho mercantil.
Sociedades de inversión en Guatemala, ¿sí? En Guatemala las sociedades de inversión son nuevas, ¿sí? Por así decirlo, son relativamente nuevas, ¿verdad? Surgen a raíz de la necesidad, ¿sí? De que exista centros de comercio de valores y mercancías, ¿sí? Y es tal como se los comentaba, con el ingreso de estas corrientes, ¿sí? Del mercado de valores, de la bolsa de valores, del mundo bursátil, ¿sí? Se presenta una iniciativa de ley, ¿sí? Denominada Ley de Mercado de Valores y Mercancías en 1994, y no fue sino hasta el 1996 que se incorpora esta ley al ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿sí? Inicia la Bolsa de Comercio en Guatemala, ¿sí? Aunque actualmente no se le da la importancia que merece, ¿verdad? Porque la carencia o la falta de inversionistas a nivel guatemalteco no hace que la bolsa de mercancías y de comercio a nivel de negociación de títulos valores en Guatemala sea efectiva. Eh, es muy lenta, ¿verdad? Deja mucho que desear, no es atractiva para los inversionistas, eh, hace que los guatemaltecos estemos atrasados a nivel internacional, lo cual nos deja muy entrevistos, muy atrasados en el tema de las negociaciones a nivel mercantil, ¿verdad? Pero su creación, ¿sí? Que nazca la vida jurídica es necesario, eh, eh, que nazca la sociedad de inversión es necesaria, porque que hoy seamos un país que no tiene formalidades en cuanto a las inversiones, o no tiene una cultura de inversión, que aunque no lo crean, en muchos países existe cultura de inversión. La inversión es atractiva desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Y si a eso le agregamos los malos antecedentes que tenemos con guatemaltecos, en donde las sociedades que fueron creadas en Guatemala para que invirtieran han sido casos de estafa, pues eso genera que la sociedad guatemalteca aún no esté lista para este tipo de sociedades, ¿verdad? Las formalidades de la sociedad de inversión en Guatemala, ¿sí? Cuando hablamos de cuáles son sus formalidades de constitución o de creación, ¿sí? Tal y como lo mencionan todos los juristas, ¿sí? Que es una sociedad anónima especial, eh, hablamos de que las formalidades, ¿sí? Son las mismas que debe tener una sociedad anónima, ¿sí? Puesto que se considera que es un tipo especial de sociedad anónima. Es decir, se va a regir por el Código de Comercio en cuanto a los requisitos generales, ¿sí? Y en la Ley de Mercado de Valores se fundamentan sus requisitos especiales, ¿sí? Por lo que tiene relación con dos registros, ¿sí? Por una parte, su inscripción se debe de llevar a cabo en el registro de valores y mercancías, ¿sí? Creada por la misma ley, y debe inscribirse también como una sociedad anónima, ¿sí? En el registro mercantil, ¿sí? Por ser una sociedad típica del Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la sociedad de inversión, al ser una sociedad anónima especial, ¿sí? Debe ser inscrita, ¿sí? En el registro de valores y mercancías, ¿sí? Y también su constitución debe constar en el registro mercantil. Como tenemos únicamente dos clases más, ¿sí? Tendremos que dedicar una clase para explicar el registro del mercado de valores y registro de valores y mercancías, y una clase para estudiar una escritura de constitución de una sociedad, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Por razones muy obvias, la escritura de constitución que vamos a estudiar es la escritura de una sociedad anónima, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son esos requisitos esenciales que deben llevar esa escritura. Entonces, si nosotros, ¿sí? eh, estudiamos el artículo 73 del Código de Comercio, ¿sí? Y este artículo establece en su literal A que se constituyen como sociedades anónimas, ¿sí? Asimismo, deben cumplir con lo establecido en el Código de Comercio, ¿sí? En lo referente a los órganos de la sociedad, como lo son la Asamblea General de Accionistas, órgano de administración y órgano de fiscalización. Hoy, como estamos viendo generalidades de las sociedades de inversión, ¿verdad? Solo necesito que vayan formando una idea de qué son estas sociedades, ¿sí? Para que finalmente podamos estudiar un cuadro. No sé si recordarán el cuadro, los cuadros descriptivos con los cuales nosotros estudiamos las 5 sociedades de tipo mercantil, ¿sí? Y por eso les decía yo al inicio de la clase, estudien los cuadros, enfóquense en los cuadros. Estos cuadros les van a servir para desarrollar definiciones, para ver diferencias, similitudes.
Porque el mundo del derecho mercantil en cuanto al estudio de las sociedades es muy, muy complicado, ¿sí? Porque es mucha información y tiende a confundir a los estudiantes. Entonces, vamos a crear un cuadro, ¿sí? Que va a ser específico para el cuadro de sociedades de inversión. Y después vamos a hacer una comparación entre la sociedad anónima, ¿sí? Que es su homóloga. Bien, ¿qué podemos concluir de las sociedades de inversión? ¿Sí? Primero, las sociedades de inversión o de capital variable, ¿sí? En estas sociedades no es necesario el procedimiento consistente en publicar un acuerdo de reducción, ¿sí? Y no existe el derecho de posición de acreedores, ¿verdad? Porque para empezar, no es necesaria su autorización como asamblea para el aumento o reducción del capital. Dos, la sociedad de capital variable es una modalidad únicamente y no debe considerarse como un nuevo tipo de sociedad. ¿Se recuerdan que al inicio de la clase yo les decía, sabemos que existen las 5 sociedades de tipo mercantil que regula el Código de Comercio, tenemos una nueva que fue la sociedad de emprendimiento y hoy estamos estudiando la sociedad de inversión. Aunque estamos hablando de una sociedad de inversión, ¿sí? Debe ser considerada como un tipo de sociedad anónima especial. Por lo cual, ¿sí? No genera un nuevo tipo de sociedad mercantil, ¿sí? Seguimos y permanecemos con las 6 sociedades de ese tipo mercantil que establece el Código de Comercio. Las 5 típicas, ¿sí? Y la recién creada sociedad de emprendimiento. En nuestro medio es una sociedad desconocida, ¿sí? Porque el mundo bursátil, ¿sí? Y la bolsa de valores les apuesto todo lo que quieran que muchos estudiantes no sabían que existía, ¿sí? Y el día que estudiemos el registro de mercado de valores, vamos a también estudiar las 2 bolsas de valores que existen en Guatemala. Se la voy a presentar, van a ver que no existen muchos movimientos, ¿sí? No son instituciones que al día de hoy se estén utilizando, dejan mucho que desear y las inversiones no son atractivas, no son rentables, ¿sí? 3, el registro del mercado de valores y mercancías, ¿sí? Debería de prestarle, ¿sí? La atención del caso y delegar en atribuciones propias y no subsidiarias, puesto que actualmente es una dependencia del Ministerio de Economía y sus atribuciones son excesivamente limitadas, a diferencia del registro mercantil, ¿no? Es una institución autónoma, ¿sí? Que le permite, ¿verdad?, tener atribuciones propias, ¿sí? En cuanto al manejo de el registro y la monitorea de las instituciones mercantiles y de los comerciantes individuales también. Actualmente las sociedades de inversión no tienen la obligación de conservar una reserva legal, ¿sí? Puesto que se presume que no van a tener acreedores, ¿sí? Esta sociedad de inversión es directamente creada para atraer capital de inversión, ¿sí? Invertirlo y generar utilidades, ¿sí? Y yo como propietario de una sociedad de inversión, distribuir estas utilidades, ¿sí?, entre mis inversionistas. 5, el capital que actualmente debe tenerse para constituirse como sociedad de inversión, ¿sí?, afecta altamente el desarrollo del comercio bursátil, pues es muy elevado. Las sociedades de inversión en Guatemala, yo me atrevería a decir que son muy pocas, ¿sí?, y que son creadas por inversionistas del sistema bancario guatemalteco, ¿sí? Para poder ser significativos en cuanto a la inversión del mercado de valores y la bolsa de valores, tenemos que tener capitales muy elevados, ¿verdad? Por eso es muy común que los inversionistas guatemaltecos utilicen otras bolsas de valores, otros comercios bursátiles para llevar a cabo sus inversiones. ¿Por qué? Porque tengo que tener un capital muy elevado. Entonces voy a utilizar una sociedad de inversión de otros países, ¿verdad? O de otras personas. ¿Por qué? Porque soy microinversionista, ¿sí? Porque el nivel guatemalteco de inversión es muy bajo en comparación al internacional. Por lo cual, la mayoría de inversionistas guatemaltecos recurren a bolsas de valores, ¿sí? Que ya son conocidas por muchas personas, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Es el centro de las bolsas de valores a nivel internacional. De hecho, yo me atrevería a decir que todas las aplicaciones de inversión, ¿sí? En cuanto a las acciones y títulos nominativos a nivel internacional, que se utilizan aplicaciones online, su ventana de participación es en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿verdad? Por lo cual es un tema necesario de conocer, saber que existe,
que se creó a raíz de una ley que creó una institución que es un registro de mercado de valores y mercancías, ¿sí? Pero por ser una institución muy débil, que actualmente no tiene mucha relevancia, forma parte del Ministerio de Economía, ¿verdad? Yo les quiero agradecer su apoyo. En la próxima clase voy a presentarles el registro de mercado de valores, de mercancías en Guatemala. Voy a presentarles las dos bolsas de valores que tenemos en Guatemala, que son únicamente dos y que no tienen mayor relevancia en cuanto al tema de inversiones, pero era necesario que viéramos a la sociedad de inversión porque es una sociedad que existe en Guatemala y aunque forma parte del derecho positivo vigente, no es común, ¿verdad? No es nada común. También quiero anunciarles que ya estamos trabajando duro con el tema de las notas. Yo sé que están próximos a someterse a su examen final y que están ahí exigiendo sus notas y es necesario que ustedes las tengan para saber cómo va el curso. Comentarles que pues el contenido pues ha sido bien asimilado, la temática de evaluación también ha sido muy bien asimilada, por lo cual le garantiza a los estudiantes poder obtener el punteo mínimo para poder aprobar su curso. Relativamente muchas personas se ven muy bien, a excepción de las personas que no pudieron presentar sus trabajos, ¿verdad? Los cuales sí se vieron un poco bajos en cuanto a las notas, pero aún así no es constitutivo de que vayan a perder el curso. Eh, Felicitarlos, incentivarlos. Estoy resolviendo el tema ahí de algunas personas que no pudieron entregar su trabajo en tiempo. Me han estado escribiendo en el chat de WhatsApp, lo entregaron a ese tiempo, y pues han estado un poco preocupados en cuanto a la valoración que les vamos a dar. Solicitarles su infinita paciencia para que el día miércoles tengamos ya las notas. Esperamos que al finalizar la clase de miércoles ya puedan ustedes consultar su cartelera y de esta forma pues poder ver su nota correspondiente a su segundo parcial. Así que nos está costando un poco más integrarla porque recuerden que ahí tenemos laboratorios, trabajo, entonces eso hace que se nos complique un poco más la integración de las notas. Así que queda como compromiso la cátedra ya para el próximo jueves y tener ya el consolidado de las notas, ¿verdad? Así que les agradezco su apoyo, su comprensión y cualquier duda, estoy a la orden en mi chat de WhatsApp o por llamada. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz Gracias, noche. Lick. Gracias, Lynn. Feliz noche.